Es decir, vamos a hacer una imagen para que entiendan. Cuando vemos un corte transversal del abdomen, esto es un corte tomográfico, ¿qué estructura reconocemos acá? Reconocemos riñón izquierdo, riñón derecho, cuerpo vertebral, lumbar, hígado, aorta, vena cava, páncreas, ¿correcto? Entonces, el peritoneo o la cavidad abdominal en general se va a dividir en dos espacios: el espacio peritoneal y el espacio retroperitoneal. ¿Quién nos divide? Una hoja de peritoneo posterior, es el que va a marcar el límite entre ambos, ¿correcto? Entonces, el espacio retroperitoneal tendrá como límite anterior el peritoneo posterior. Como límite posterior tendrá la columna lumbar más los músculos dorsolumbares, ¿correcto? Tendrá como límite lateral o anterolateral los músculos que forman parte de la pared lateral del abdomen, que son los de afuera hacia adentro, oblicuo externo, oblicuo interno y músculo transverso. ¿Ya? Y estos los vemos así. ¿No? Nuevamente lo mismo que hemos visto en la parte tomográfica, pero esta vez más esquematizado. Ambos riñones, páncreas, colon, duodeno, vaso. El peritoneo se va a dividir acá, el peritoneo posterior. Pues todo lo que está hacia acá adelante es cavidad peritoneal. Todo lo que está hacia acá atrás, cavidad retroperitoneal o espacio retroperitoneal. ¿Se entiende hasta ahí? ¿No? Páncreas sería un nivel de definición, por ejemplo. A nivel del páncreas sería la referencia para dividirlo. Ahorita vas a entender por qué no es exactamente el páncreas. Existen órganos que son retroperitoneales primarios y retroperitoneales secundarios. ¿Cuál es su definición de estos? Los retroperitoneales primarios son en los que todo el órgano está dentro de la cavidad retroperitoneal. Y los retroperitoneales secundarios en los que una parte del órgano está en el retroperitoneo y otra en el peritoneo anterior. Están como que 50-50, están divididos, están al medio. Entonces, ¿qué órganos son retroperitoneales primarios? Es decir, todo el órgano está en el retroperitoneo, el riñón. Si está el riñón, está su glándula suprarrenal. Está la zona de la pelvis renal, está el uréter, están los vasos renales, está la aorta, está la cava. Además de eso, vamos a encontrar estos son los retroperitoneales primarios. Los retroperitoneales secundarios, que están una parte del órgano compartido en ambos espacios, vamos a tener al duodeno, porque el peritoneo lo atraviesa, lo envuelve por solo una cara. Igual va a pasar con el páncreas. Por lo menos un 60% está en el retroperitoneo y el resto está en el peritoneo anterior. ¿Correcto? Por eso que el páncreas no es un límite exacto del retroperitoneo. El colon. En todos los segmentos del colon hay dos segmentos que son retroperitoneales y son el colon ascendente y el colon descendente. Ambos están envueltos por una capa de peritoneo que los hace retroperitoneales. Mientras que el colon transverso, el colon sigmoides y el ciego son peritoneales, están cabalgando, están columpiándose hacia adentro, de la parte anterior. Entonces, eso hay que tener en cuenta en la división del retroperitoneo. 2. Si ustedes recuerdan cuando les enseñaron páncreas, no solo es un órgano que parcialmente está en el retroperitoneo, sino que también es un órgano que está escondido en una celda, que es la celda pancreática, que está detrás del... ¿Detrás de qué órgano está el páncreas? Ya he hecho páncreas el siglo pasado. Detrás del estómago, en un espacio llamado la transcavidad de los epiplones. Entonces el cuerpo ha sido sabio, por algo lo ha guardado en una celda, castigado, porque tiene enzimas que son líticas, altamente destructivas. Cuando el páncreas se inflama, es decir, cuando hay pancreatitis, mientras el páncreas y su líquido estén guardados en ese espacio de la celda pancreática, no pasa nada, es solamente un proceso inflamatorio local. Pero cuando ese espacio se comunica con la parte peritoneal o con la zona del retroperitoneo por completo y libera las enzimas líticas a esos espacios,
Destruye todo lo que encuentra a su paso. ¿Ustedes han visto qué es lo que le hace el detergente a la grasa? La disuelve de inmediato, ni bien entra en contacto, ¿cierto? Y en el cuerpo, en la cavidad abdominal, ¿qué es lo que tenemos rodeando los órganos? Grasa. Está el epíplomo. Está la grasa perirrenal. Entonces, cuando las enzimas líticas son liberadas, disuelven esa grasa, la desaparecen. Y cuando ya no hay grasa que disolver y entra en contacto con la serosa, que es la última capa, la capa más externa de los órganos, la empieza a carcomer, al punto que al intestino le pueden generar múltiples perforaciones. Eso es un desastre. Por eso en general los cirujanos le tenemos miedo a la celda pancreática, sobre todo cuando hay pancreatitis, ¿no? Porque sabes que si liberas esas enzimas hacia la cavidad peritoneal, el paciente va a ir de mal a peor o incluso se puede morir. Entonces es una situación bien complicada. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros vemos, ya hemos visto el espacio retroperitoneal, hemos visto partes, sus límites, tenemos que dirigirnos a lo siguiente, que en un corte transversal también se va a dividir en espacios. Solamente el retroperitoneo se va a dividir en espacios. ¿Quién va a dividir ese espacio? La fascia renal. Ahora, la fascia renal tiene dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior. La hoja anterior renal, o la fascia renal anterior, se llama fascia de Gerota. La fascia de Gerota. Y la hoja posterior o fascia posterior se llama la fascia de Zucker-Kandel. Entonces, ambos van a envolver al riñón y van a generar tres espacios. Lo que está por dentro de esta bolsa es el espacio perirrenal. ¿Qué encontramos en el espacio perirrenal? Grasa perirrenal que está envolviendo al riñón. Encontramos al riñón, encontramos la pelvis renal, encontramos la primera porción ureteral, encontramos los vasos renales. ¿Correcto? Lo que está por encima o por delante de la fascia de Gerota hasta el peritoneo posterior es la fascia renal anterior, el espacio renal anterior. En este espacio anterior que encontramos a la aorta, a la vena cava, parte del páncreas, parte del duodeno. Atrás, entre la fascia de Zucker-Kandel o fascia renal posterior y la pared posterior que lo conforman los músculos, el cuadrado lumbar y todos los demás que están en la zona lumbar, está el espacio pararrenal posterior. ¿Qué encontramos en ese espacio? Nada más que grasa. Nada más que grasa. ¿Correcto? Eso es en un corte transversal. Pero cuando hacemos un corte coronal, también se divide en zonas. Y así tenemos una zona 1, o zona 1 centromedial, o zona vascular, dos zonas 2, zona 2 derecha, zona 2 izquierda, o zona 3 pélvica. Entonces, la zona 1 tendrá como límites arriba el diafragma. El límite inferior será el promontorio sacro. Cuando ustedes hablaron el ciclo pasado de genitales masculinos y femeninos, sobre todo en genitales femeninos, les enseñaron que en la pelvis hay diámetros pélvicos, y uno de los referentes para los diámetros pélvicos es el promontorio sacro. Claro. Cuando lleguen a ginecos les van a preguntar los diámetros pélvicos. Importantísimo cuando uno hace tacto vaginal en las gestantes, para medir precisamente el tamaño, para ver cuánto espacio hay de diámetro en el orificio, la zona pélvica femenina, y ver si un bebé pasa por ahí o no. Así se arman las pelvis ginecoides. Sí, se enseña parte de su anatomía, se enseña eso, porque es el diámetro pélvico. Y límites laterales serán los psoas ilíacos. ¿Por qué? Porque el psoas ilíaco nace en la columna vertebral y luego se dirige así, en paralelo, para salir luego de la fosa pélvica y ser piso del triángulo de Scarpa. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué contiene este espacio? Como es el espacio vascular,
obviamente va a contener dos estructuras vasculares importantes, la aorta abdominal y la vena cava inferior, además de páncreas y parte del duodeno. ¿Correcto? Es una porción, es una zona enteramente, principalmente vascular. La zona 2 lateral, las laterales, están limitadas hacia arriba, también por el diafragma, hacia abajo por las crestas ilíacas, y hacia la zona medial por lo que viene a ser el psoas ilíaco. ¿Qué van a contener? Si es el lado derecho, contiene riñón derecho, glándula suprarrenal derecha, uréter derecho y colon ascendente. Si es el lado izquierdo, riñón izquierdo, glándula suprarrenal izquierda, uréter izquierdo y colon descendente. Ojo con esa diferencia. Y cuando hablamos de la zona pélvica, la zona 3, que es la zona pélvica, tiene como límites un límite anterior que es el espacio prevesical o espacio de Retzius. Si ustedes palpan esta zona de acá y palpan la zona púbica, el hueso púbico, el hueso del pubis, detrás del hueso del pubis está la vejiga, ¿correcto? Pero ese espacio entre la vejiga y el hueso púbico está contenido por grasa y estructuras vasculares. Esa grasa con estructuras vasculares se conoce como el espacio prevesical o espacio de Retzius. Cuando ustedes lleguen a cirugía y les hablen de las hernias inguinales, parte de la técnica quirúrgica para reparar esas hernias implica trabajar en el espacio de Retzius y su prolongación hacia la zona ilíaca, que viene a ser el espacio Bogros. Es todo un espacio que se divide acá en la pared abdominal. Límite inferior será el sacro y los límites laterales la pelvis ósea. ¿Qué contiene? Básicamente contiene todos los órganos urogenitales, además de los vasos ilíacos y el recto y sigmoides. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a encontrar en esas zonas. Entonces, ¿por qué es importante saber esto de las zonas? Porque ustedes cuando ya transiten a cirugía o en emergencia, o en una resolución en emergencia, cuando se ve un paciente con trauma retroperitoneal normalmente se ubica, ¿no? Paciente con trauma retroperitoneal en zona 1, en zona 2 derecha, en zona 2 izquierda, y luego procedes a detallar qué órgano es lesionado. Nosotros en algún momento tuvimos un paciente con un traumatismo por proyectil de arma de fuego que generó un trauma retroperitoneal en zona 1, con posterior lesión de la arteria aorta, 1 centímetro por encima de la bifurcación de las ilíacas. Paciente que tenía abierta la aorta, casi el 30%, ¿no? Falleció en quirófano. Pero es importante porque son parte de todos los detalles anatómicos que se tienen que ver. Y si ustedes se recuerdan, ya estoy viendo ya el espacio retroperitoneal, ¿no? Donde vemos la vena cava inferior y la vena renal, se recuerdan que les hablaba de la pinza ortomesentérica, ¿no? Vena renal izquierda y la arteria mesentérica superior pasando por encima de la vena renal izquierda. ¿Correcto? Esta disposición es importante entre lo que es la cava ubicada hacia el lado derecho del cuerpo y la aorta hacia el lado izquierdo. Y esto va a tener especial importancia sobre todo cuando hablemos de drenaje linfático renal. Lo van a ver más adelante. Y así es como se ve la parte quirúrgica, ¿no? Acá lo que tenemos es la exposición del retroperitoneo, donde vemos acá el polo inferior renal derecho, aquí el riñón izquierdo todavía envuelto por su cápsula renal grasa, hacia acá lo que viene a ser la vena cava inferior, la arteria aorta, ¿no? Con los respectivos nervios que están circulando hacia el paralelo, ¿no? Que son las ramas génito-femorales y parte de los troncos simpáticos. En la escuela tienen que tener su motivación. Esos lentes se motivan en su casa. No, porque tengo que utilizar la matriz oficial de la universidad. ¿Voy a ir al baño? Cuando ya vemos netamente el riñón,
Acá están algunas de las funciones que tiene el riñón, de las más de 500 que son. Entre ellas, algunas destacables e importantes son que regula la osmolaridad y el pH sanguíneo a través del movimiento de los hidrogeniones con la orina, entrada y salida, la filtración. Regula el volumen total de la sangre en el cuerpo, la volemia, también regulando el flujo urinario. Regula la presión arterial, la producción de hormonas, la filtración de sustancias externas. También va a regular lo que es la cantidad de hemoglobina en el cuerpo, hemoglobina y la población de eritrocitos. Ojo, porque si nosotros vemos la producción hormonal, una de las más importantes es la presencia de la eritropoyetina, ¿no? A nivel de la mácula densa. Y eso es importante porque la eritropoyetina estimula la médula ósea a nivel de la médula roja para producción de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, los pacientes con falla renal, tienen insuficiencia renal crónica, normalmente son pacientes anémicos, no por falta de hierro, sino por falta de eritropoyetina. Entonces, el paciente tú le puedes dar litros y litros de hierro y nunca va a levantar la hemoglobina. Pero si le das eritropoyetina, probablemente sí va a mejorar su hemoglobina. Van a recibir ese aporte exógeno que no tiene. Entonces, si ustedes en algún momento van o transitan por las áreas, sobre todo cuando roten renal en clínicas, roten nefro, y vayan a las unidades de diálisis, van a ver a los pacientes nefrópatas. No sé si alguno de ustedes tiene un familiar que tiene un problema de nefropatía crónica o se dializa. Tiene una coloración de piel pálida, pero es un pálido terroso, es un pálido como ladrillo. ¿Por qué? La palidez es por la anemia. Y esa coloración media como ladrillo es por la presencia de urea en la sangre, de esa coloración. Y eso clínicamente además se puede acompañar del fetor urémico, ¿no? O de un olor urémico en lo que viene a ser el aliento, ¿no? El fetor urémico, ¿no? Huelen como orina guardada, ¿no? En la ropa, cuando los niños se orinan y queda guardada demasiado tiempo, suelta un olorcito que es muy característico. Ese mismo olor tiene el aliento de los pacientes con falla renal. Y mientras más intenso el olor, significa que deben estar concentrando más urea en sangre. Por eso es que cada vez se hace más perceptible. Eso es semiología. Así que pasado, así lo próximo le van a hacer. Semiología. Recuerden que regula el balance ácido-base, mantiene el pH de la sangre entre 7.35 y 7.45. Si bien es cierto, la anatomía renal es corta, no es muy amplia, la fisiología renal sí lo es. Y aquí tienen que ustedes dominar medio interno. Y cuando hablas de dominar medio interno, significa que tienes que dominar todo lo que es el movimiento de hidrogeniones. Y no solo eso, sino también ver cómo esto va a afectar la concentración de bicarbonato y cómo eso finalmente va a hacer un juego con el CO2 respiratorio. Por eso que los patrones respiratorios, el problema respiratorio del medio interno, el buffer o el tampón es el tampón renal, es el compensatorio. Cuando algo falla en el pulmón y se altera la producción se altera lo que es la eliminación de CO2 y eso afecta lo que es la cantidad de anhidrasa carbónica circulante, ¿quién entra a trabajar para tapar eso? El riñón. Entonces, cuando además de eso es un paciente con un problema renal y no se logra compensar, empiezan los disturbios electrolíticos, los disturbios de medio interno. Entonces, lo que les enseñen ahora en fisiología renal, en fisiología de medio interno, va a ser base para cuando ustedes lleguen a medicina interna. Medicina interna es todo medio interno. Nuevamente lo van a repetir, se supone que ya lo saben la normalidad, entonces de ahí solamente les van a enseñar lo anormal. Ahora, anatómicamente, el riñones ya hemos dicho que son órganos retroperitoneales. En cuanto a su posición, se encuentran entre los procesos transversos de T12 a L3, donde el hilio renal izquierdo está cerca de un plano transpilórico a unos 5 centímetros del plano medio. Es decir, si nosotros vemos el estómago, recuerda que el estómago tiene sus porciones y una de ellas es el píloro, antes de llegar al duodeno, trazamos una línea imaginaria a través de ese píloro, la línea transpilórica. Esa línea transpilórica va a pasar por el hilio renal izquierdo.
a unos 5 centímetros de plano medio, ¿no? De línea longitudinal que pasa por los cuerpos vertebrales. Y además tenemos que tener en cuenta que el riñón derecho se encuentra más abajo que el riñón izquierdo, y esto es porque está desplazado por el hígado. El hígado hace de que el riñón derecho esté ligeramente más hacia abajo. Ahora, lo otro, los bordes superiores renales están más cerca uno a otro que los bordes inferiores. Porque el riñón no está así, está ligeramente inclinado, siendo el polo superior el que está inclinado hacia el plano medio y el polo inferior el que se aleja del plano medio. ¿Correcto? Ahora, acá lo que les decía hace un momento, ¿no? El espacio renal. El riñón derecho, está envuelto acá por su fascia renal anterior, fascia renal posterior. ¿Cómo dijimos que se llama la fascia renal anterior? Gerota. ¿Y la fascia renal posterior? Zuckerkandel. Con ese nombre está tanto en el MUR como en el ACA. Y aquí vemos, en el espacio perirrenal encontramos grasa perirrenal, encontramos al riñón, encontramos el seno renal, el hilio renal, y a partir de ahí a lo que vienen a ser el uretra. Encontramos también que aquí van a entrar y salir los vasos renales. Ahora, hacia acá atrás, hacia la pared anterolateral, vemos cómo se proyectan estos tres músculos que tapizan la pared anterolateral del abdomen. Y vienen a ser el oblicuo externo, oblicuo interno, el transverso. Hacia la proyección más posterior, vemos aquí el dorsal ancho, ¿no? Hacia aquí la zona del psoas, hacia aquí la zona del cuadrado lumbar y hacia aquí la zona del dorso. Entonces, todas esas estructuras musculares le van a hacer la pared posterior y la pared lateral a lo que viene a ser el espacio renal. Y aquí lo que les decía, ¿no? Este es un corte bien coronal donde vemos aquí la estructura renal y el hígado, glándula suprarrenal, y aquí, ¿no? La fascia renal, donde tenemos la fascia renal anterior gerota y la posterior de Zuckerkandel. Ahora, entre ambas fases, entre esta hoja peritoneal del riñón y la hoja peritoneal del hígado, se genera un espacio, pero es un espacio virtual porque normalmente esto está pegado uno al otro. Ese espacio virtual se llama espacio de Morrison. Solo se hace real en cuestiones patológicas, es decir, cuando la cavidad abdominal por alguna razón se llena de líquido. Puede ser sangre, puede ser contenido intestinal, puede ser puede ser pus, puede ser bilis, puede ser orina, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier líquido que llene la cavidad abdominal va a hacer que este espacio deje de ser virtual y se convierta en un espacio real. ¿Sí? Y eso va a ser muy frecuente porque cuando ustedes piden ecografías abdominales o lean un informe ecográfico abdominal, el ecografista siempre te detalla espacio de Morrison libre o espacio de Morrison ocupado. Si está ocupado, ustedes tienen que evaluar clínicamente al paciente en qué contexto se trata, ¿no? Si es un paciente que tiene como antecedente trauma, paciente tránsito, golpe, lo que sea, ese líquido, mi primera sospecha es que sea sangre. Si estamos en el contexto de un paciente que estaba con un dolor por piedras en la vesícula, tengo que pensar en que de repente ya la vesícula se perforó y toda la bilis está saliendo ahí, está derramando toda la bilis. Si estoy en el contexto, no sé, algún proceso infeccioso, o sea, apendicitis, diverticulitis, etc., tengo que pensar que ese líquido puede ser pus o puede ser contenido intestinal, ¿no? Porque se ha perforado y todo está saliendo por ahí, ¿no? Ahora, cuando vemos los límites, o las paredes que tiene el riñón, vemos tanto su polo superior, su polo inferior, su polo lateral y su polo medial. En la cara medial lo que vamos a tener es la presencia del hilio, el hilio renal. ¿Y que habíamos dicho que era un hilio? ¿Cómo se define un hilio? Que está por ligamentos. Es un espacio limitado por ligamentos, ¿no? Es un espacio limitado por ligamentos, ya lo habíamos dicho con nuestro pulmón. En el caso del pulmón era el ligamento renal. Aquí hay un ligamento
perdón, en el caso del pulmón era un ligamento pulmonar y aquí estamos frente al ligamento renal, que va a envolver la pared o va a tapizar la pared de ese ilio, va a evitar que se colapse, ¿no? Y a través de este espacio que está cubierto por ligamentos van a transcurrir estructuras. ¿Qué estructuras pasan por ahí? Pueden ser estructuras vasculares, en este caso vena y arteria renal, y conductos, en este caso la pelvis renal se exterioriza y se va a unir con el uréter. Entonces, esa es la importancia que tiene el ilio. Ahora acá, cuando hablamos de las relaciones, cuando hablamos de las relaciones, el riñón derecho tiene distintas relaciones al riñón izquierdo. El riñón derecho va a tener una relación anterosuperior con la glándula suprarrenal, anterosuperior con el hígado, anterosuperior con una parte del estómago, que es parte de la curvatura menor, porque el estómago está inclinado hacia ella. La cara medial, la cara del ilio, la zona donde está el ilio, se va a relacionar con el primer y segundo segmento duodenal. La cara anterio-inferior se va a relacionar con el ángulo hepático del colon. ¿Correcto? Ahora vamos a ver el lado izquierdo. El lado izquierdo se va a relacionar en la parte anterosuperior con el vaso, la parte anterior con el estómago, específicamente con el cuerpo gástrico, la parte anterior con el ángulo esplénico del colon, y su cara medial se va a relacionar tanto con el cuerpo gástrico como con parte del páncreas. Doctor, ¿y el derecho no se relaciona con el páncreas o sí? Hay una relación indirecta con la cabeza y el cuello pancreático, pero es una relación indirecta. Entonces no se Porque considera. en medio está el duodeno. No se consideraría entonces. Porque en medio tienes al duodeno Que lo sepan. envolviendo a la cabeza y el cuello pancreático. Y tienes al riñón en esta zona de acá. Entonces el riñón tiene más relación con el duodeno que directamente con la cabeza y el cuerpo pancreático. A diferencia del lado izquierdo, donde la cola pancreática sí está casi en el intermedio entre el vaso y el riñón. ¿Correcto? Entonces, hay una relación mucho más directa. Y cuando hablamos de las relaciones posteriores, se cumplen, ¿no? El 1, 2, 3, 4, ¿no? Se relaciona en la parte posterior con una arteria, que es la arteria subcostal, con dos huesos, que son los dos arcos costales, onceavo y doceavo, con tres nervios, que son el nervio subcostal, hilo hipogástrico, hilo inguinal, y con cuatro músculos. ¿Cuáles son? El diafragma, el psoas mayor, el cuadrado lumbar y el transverso del abdomen. Ojo con esas relaciones, tanto relaciones anteriores como relaciones posteriores. Ahora aquí, cuando vemos configuración interna, renal, ¿qué identificamos acá? Esta es la corteza, y en esta zona encontraremos la médula renal. En la zona de la médula renal, ¿qué encontraremos? Las pirámides de Malpighi, ¿no? Las pirámides de Malpighi. Y entre pirámides encontraremos las columnas de Bertin. Las columnas de Bertin. Ahora, en el vértice de las pirámides de Malpighi encontraremos ¿qué? ¿Qué habrá acá? ¿Qué es esto? Vértice. Papila renal, ¿no? Ahora, alrededor de la papila renal y la pirámide de Malpighi encontraremos los cálices menores. Y de los cálices menores encontraremos los cálices mayores. Y la confluencia de los cálices mayores será hacia la pelvis renal. Finalmente, la pelvis renal se exterioriza, se hace externa y va a pasar por una transición que es una estrechez vesicureteral, donde ya pasa la transición con el uretra, la primera estrechez ureteral. Ya me olvidé.
Ahora, cuando hablamos de la irrigación del riñón, hablamos básicamente de la arteria renal. Recuerden que eran las ramas laterales de la aorta abdominal. Ahora, la arteria renal a su vez se va a dividir en 5 arterias segmentarias. Ojo, y estas arterias segmentarias, o estas 5 arterias, van a dividir el riñón en segmentos específicos. ¿Qué segmentos son estos? Son el segmento superior apical, son el segmento anterior septal o antero superior, el segmento antero inferior y además el segmento inferior. Y hacia la parte posterior, un segmento netamente posterior. Entonces, hay 5 segmentos renales que van a depender directamente de las ramas de la arteria renal. Cuando hablamos de drenaje venoso, solamente una acotación especial. Ustedes recuerdan la vena renal izquierda, ¿cierto? ¿Con qué estructura arterial se relacionaba? ¿Ácidos? ¿Hemiácidos? ¿Con qué estructura arterial se relacionaba? Arterial. Con la aorta. ¿Qué parte de la aorta? ¿Cómo se conforma la pinza aortomesentérica? ¿Tiene mesentérica superior? La aorta abdominal y la mesentérica superior, ¿no? Y habíamos dicho en la clase pasada que si estas dos estructuras se comprimían, iban a generar reflujo hacia la vena renal izquierda y también hacia esta vena, la vena gonadal izquierda. La vena gonadal izquierda. Porque al lado derecho, la vena gonadal derecha drena directamente la cava. Cuando hablamos del drenaje linfático, en el drenaje linfático importa lo siguiente, que la vena cava está hacia la derecha y la arteria aorta está hacia la izquierda. Y los ganglios toman nombres similares a las estructuras vasculares que acompañan. Entonces, tenemos acá, alrededor de la cava tenemos los paracavales derechos, los ganglios cavales anterior y posterior, y los ganglios linfáticos interaortocava, entre la aorta y la cava. Estos van a drenar al riñón y van a llevar su contenido hacia la cisterna del quilo. Y luego esto pasará hacia el conducto torácico. Y finalmente el conducto torácico, ¿dónde va a drenar? Si se lo dejé en caja torácica. ¿Dónde drena el conducto torácico? En el ángulo yúgulo subclavio. En el ángulo yúgulo subclavio. Recuerden aquí, venas brachiocefálicas, yugular interna, subclavia. Se genera un ángulo entre estas. Atrás de estas se va a unir lo que viene a ser el conducto torácico, drenando toda su linfa hacia ahí, hacia esa zona venosa. Ahora, aquí lo que habíamos visto antes en cuadro, ¿no? Es el tronco linfático izquierdo, por acá vendrá el tronco linfático derecho. Ambos drenan su contenido linfático y terminan en la cisterna del quilo. Luego esto lo distribuye a través de lo que viene a ser el conducto torácico en sus respectivas ramas. Y luego eso terminará en la zona del ángulo yúgulo subclavio. Ese es en el lado derecho. En el lado izquierdo están los ganglios linfáticos paraórticos y el aórtico posterior y anterior. Esto va a drenar en el tronco lumbar izquierdo, cisterna del quilo, y nuevamente sigue el mismo camino, ¿no? Ambos confluyen en esa vía. Cuando hablamos de la inervación, acá netamente en la inervación pensamos en el nervio, en el plexo renal. Y el plexo renal tiene también sus respectivas láminas o ramas, ¿no? Sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El simpático que tiene como parte de sus filas a los esplácnicos torácicos, y el sistema nervioso parasimpático que lo hace a través del nervio vago. Aquí lo resaltante es la parte sensitiva. Si nosotros vemos en la parte sensitiva, va a enviar sus aferentes sensitivos hacia la médula espinal a nivel de T10 y T11. ¿Quiénes más llegan ahí? Las terminaciones nerviosas, o los aferentes de las terminaciones nerviosas de la zona lumbar, muscular lumbar.
Entonces, cuando nosotros tenemos un dolor lumbar, primero tenemos que diferenciar si está ligado a síntomas urinarios o no. Entonces le preguntaremos al paciente si hay problemas para orinar o no, ¿cierto? La frecuencia, la fuerza, si hay algún problema para orinar. Entonces, si la respuesta es positiva, si tiene problemas para orinar, probablemente sea la causa del dolor, que esté generando inflamación a nivel renal, y esa inflamación hace que se distienda la cápsula y eso genera dolor, porque el riñón por sí mismo no duele. Lo que duele es la distensión de su cápsula, ¿correcto? Y hacia la parte inferior, y hacia el otro lado, cuando no está relacionado a síntomas urinarios y está más bien relacionado a actividad física, como cada vez que me paro me duele, me siento, me duele, entonces puede ser que sea un tema más de musculatura que de órgano. ¿Correcto? Vamos para allá. En externa renal vemos que hay una fascia que lo envuelve, ¿cierto? La fascia renal, ¿no? La fascia renal. En este caso identificamos que hay una cara anterior que es más lisa y una cara posterior que es mucho más ondulada o rugosa, ¿no? Acá tenemos la fascia envolviéndolo, entonces esta será la fascia renal anterior. ¿Y esta fascia renal anterior cómo se llama? La fascia de Gerota, ¿no? La fascia de Gerota, ¿no? Entonces luego tendremos aquí el polo superior, ¿no? Polo superior, polo inferior, polo medial, polo lateral. En el polo, lo que viene a ser la zona del polo medial, vamos a encontrar al hilio renal. Entonces, en el hilio renal lo que nosotros vemos son estructuras que entran y salen. Y aquí distinguimos lo siguiente. Uno, una estructura arterial, ¿cierto? Es parte de la vena renal que está transitando hacia la zona iliar. ¿Cómo se distingue la vena? Porque esto es un vaso no colapsable, ¿no? Mucho más redondo. Ahora, la estructura venosa, acá, está acá. La estructura venosa está colapsada, está aplanada de un costado. Ahora, cuando hacemos configuración interna, identificamos acá la corteza, ¿no? Identificamos ahí la corteza. Identificamos luego la estructura ¿no? La estructura medular, toda la estructura medular. Luego, ¿qué más vemos? En la estructura medular vamos a encontrar las pirámides de Malpighi. Encontraremos las columnas de Bertin. En el vértice de los triángulos de Malpighi, papila renal. Alrededor de esta estructura vamos a encontrar múltiples cálices menores en la parte posterior. Y luego estos cálices menores confluirán. Por acá había visto lo que tenía. Este orificio va hacia lo que viene a ser los cálices mayores. Estos cálices mayores van a reunir o van a agrupar toda la orina y la van a llevar hacia la pelvis renal. Está acá. Esto es la pelvis renal. Ahora, la pelvis renal tiene una capacidad de entre 7 a 8 mililitros. Correcto. Esto se llena e inmediatamente empieza a fluir la orina hacia el uréter. Esto se llena gota a gota, ¿no? Una vez que llega al uréter, el uréter constantemente está vaciando su contenido hacia la uretra.
Acá tenemos el riñón y sus respectivas venas renales. Tenemos su respectiva vena cava, su respectiva vena cava, vena renal, vena cava, y este de aquí será el uréter. Este de acá, el uréter. Hacia acá arriba, el hilio renal, ¿no? Los ilios renales. Acá la apertura. Tenemos aquí, ¿no?, la punta de lo que está sobresaliendo, que está con la zona de la pelvis renal. Seguimos viendo esto. Aquí vamos a identificar la papila renal. Alrededor de esta papila renal encontramos acá los cálices menores. Y luego, una vez que se junten los cálices menores, aquí vamos a encontrar los cálices mayores. ¿Qué más? Este no lo voy a tocar porque esto lo vamos a hacer en la siguiente clase, porque acá hay vías urinarias, ¿ya? Uréter con vejiga. Creo que nada más. En general, en renal la parte anatómica no es muy larga, ¿ya? A diferencia del corazón. Entonces,